Serios, exmiembros del cultivo, ¿cuál fue su momento de "oh no, estoy en un culto"? Honestamente, no sé si esto es un culto o no. Pero una amiga mía ha sido vago sobre su religión, Orisa, y la forma en que sus padres la tratan, y la forma en que actúa, parece que está en un culto. Afortunadamente, se ha dado cuenta de que su religión puede ser un poco problemática, y en el segundo que puede mudarse. Editar, según su Orisa es una religión rara incluso en Google, no te dará mucho, lo ha intentado. También es el nombre de un estado en la India. Editar 2, mucha gente aquí está pensando que podría ser la religión de Orisa. Sin embargo, tanto ella como sus padres son indios, y Orisa no parece originarse en la India. Así que me parece poco probable que esto lo sea y lo tome con un grano de sal, pero no lo descartará. ¿Orisa? Orisa no es una religión, sino una región de India. ¿Es seguidora del hinduismo? Tal vez sea devota de Krishna o del Vaishnavismo Gaudiya. No estaba en un culto religioso, pero estaba en un culto a la personalidad dirigido por mi empleador. ¿Quién se imaginó a un gurú? Cuando se le dijo a un compañero de trabajo que no se le permitía socializar en su propio tiempo libre con un empleado que se había ido, tenía un sentimiento de "wow". También se negó a hablar con nosotros durante 2 días porque estaba furioso porque alguien había ido a una cita de la que pensaba que debería haber sido informado. Tuve un instructor de artes marciales que comenzó a ir por un camino problemático. Mi compañero y yo éramos los estudiantes más avanzados de la clase. Decidimos irnos cuando él intentó controlar las vidas sociales de los alumnos. En una conversación directa, se dejó claro que no se permitiría tal imposición. A veces, me pregunto cómo les fue a los demás. Escuché que intentó proponer una relación abierta con su pareja, lo que resultó en una separación. Realmente me gustaban las chicas góticas en la escuela secundaria y había una chica gótica clásica en mi clase, de matemáticas de primer año. Comencé a salir con esta chica que era un año mayor que yo y estaba constantemente en problemas. Niño rebelde clásico que trata sobre depresión y ansiedad. Le gustaba salir conmigo debido a mis bocetos artísticos y al hecho de que podía venir a mi casa y jugar videojuegos cada vez que su familia la enfatizaba. Unos meses más tarde, su madre la obligó a invitarme a visitar la iglesia que corrió su madre. La iglesia era una pequeña catedral y tenía alrededor de 14 a 16 miembros dentro de ella. Fui a la iglesia durante unos 4 a 5 meses y estuve muy confundido por la cantidad de dinero que tendrían las bandejas de donación todos los días. Más tarde, mi amigo, la iglesia lo descubrió que sus miembros de niveles más altos gastan el 50% de su sueldo en la donación y reciben redención certificada. Si no lo hicieran, irían al infierno. Realmente no es un culto realmente desagradable, pero uno de esos cultos estafadores donde el líder convenció a todos de que podía ayudarlos por dinero. Su hija odiaba a la iglesia por múltiples razones y decidimos pasar el rato durante los domingos en lugar de ser acurrucados en el extraño esquema de su madre. Si no recuerdo mal, su madre fue arrestada por fraude de crédito o alguna otra cosa relacionada con el dinero más tarde y tuvo que mudarse con su hermana mayor. Espero que esté bien. Editar, mi historia no es tan sorprendente o extraña como todos los demás, pero espero que cuente como algo. Conocí a una chica que era un poco rebelde en el colegio. Se pasaba el tiempo jugando videojuegos y nos hicimos amigos. Llevó a mi casa y me habló de su iglesia, que era bastante rara. Todo era sobre donaciones y promesas. Al final, nos dejamos de ver, creo que su madre tuvo problemas con la ley y se mudaron. A veces pienso en cómo le irá. Suena aburrido, pero así fue. Que con hablar en lenguas, las personas se detienen hasta el punto de no saber cómo viajarían al trabajo. La incredulidad en el control de la natalidad, incluso cuando está casado, y el hecho de que no se me permitió haber perforado las orejas, me identifico con esto. Mi madre me recortó el cabello en ocasiones para las puntas abiertas, pero tampoco nos cortaron. Me perforaron las orejas cuando tenía 18 años. Formador pentecostal. Recuerdo una ocasión en la que decidí cortar mi cabello sin que mis padres se dieran cuenta, aún así, era bastante largo. Cuando mi madre lo vio, se sorprendió al señalar lo corto que había quedado. Además, la expectativa de dar el diezmo era abrumadora. Afortunadamente, mis padres están mejor ahora, pero me comentaron que su estabilidad económica se debe a que dieron en momentos difíciles. Pensé, ¿entonces el dinero se iba a la iglesia en lugar de a otras cosas? Así es como me convertí en ateo. Mi familia era más o menos católica y asistía a la escuela católica, por lo que para mí creer en Dios y seguir las prácticas cristianas era normal y esperado. Tuve unos momentos en que no me gustaba la iglesia como organización, y vi la corrupción e inconsistencias en cómo opera la iglesia católica, pero no creer en Dios todavía no era una opción.
Fue durante el tercer sacramento, confirmación, lo que se hace cuando tienes 15 o 16 años, que me dijeron en lecciones de preparación que el sacramento representa que confirmo mi creencia en Dios y la Iglesia. Hasta ese momento no era una opción, ahora tenía una opción y elegí dejar la Iglesia, lo cual era duro para mi madre. Es una historia que refleja cómo las creencias pueden cambiar con el tiempo. Crecer en un entorno religioso puede hacer que la fe parezca una norma, pero es interesante ver cómo esos momentos de reflexión pueden llevar a decisiones importantes. La confirmación, que se espera que sea un compromiso de fe, se convierte en un punto de inflexión para ti. A veces, las elecciones más difíciles son las más necesarias, aunque lastimen a otros. Estoy muy feliz de que hayas salido y podemos comenzar a sanar, amigo. Lamento que hayas pasado por todo eso. Me crié en el cristianismo y afectó mis puntos de vista sobre la sexualidad durante mucho tiempo y fue bastante dañino. Ni siquiera puedo imaginar cómo era esto para ti, pero estoy orgulloso de ti por ser fuerte y encontrar tu propio camino. Me afectó profundamente durante mucho tiempo. ¿El abuso? Es culpa tuya. Recé para que se aleje. ¿La violación? No te vistas de forma provocativa y así no habrá problema. ¿El sexo? No es algo positivo. En absoluto. Solo si estás casado y tratando de tener un hijo para la causa. Pasaron varios años de terapia para superar esa situación. Estoy contento de haber salido de eso. Aunque me convierta en el extraño en la familia, estoy bien con ello. Voy a una universidad bautista para cis y definitivamente hay integración religiosa, pero no me he encontrado con ningún profesor sexista. En realidad, me han estado presionando para obtener pasantías. TBH, creo que acabo de tener mucha suerte porque no he escuchado cosas positivas de ningún amigo o amigo de amigos que vaya a otras escuelas religiosas. Por otro lado, nuestro departamento de religión está siendo devorado por no ser lo suficientemente bautista, así que tal vez solo llegué en un momento oportuno. Es interesante cómo te ha ido en la universidad. A veces, el ambiente puede ser complicado, pero parece que has encontrado un buen espacio. La presión de los demás departamentos a veces es intensa. Ojalá sigas teniendo buenas experiencias y encuentres esas oportunidades que te están empujando. Es un momento clave en tu carrera. Ya no tengo una relación con mi familia debido a esto, y ni siquiera son conscientes de que ahora tengo una hija. No recuerdo la última vez que tenía confianza en mí mismo, mis decisiones y mi forma de vida, y nunca volvería a someterme a ese tipo de persecución. Edite para transmitir que ya no estoy luchando con el hecho de que dejé la iglesia, más bien que estoy en un punto saludable mentalmente / emocionalmente sin tener la iglesia presente en mi vida. A veces, alejarse de lo que no te hace bien es necesario. Un amigo pasó por algo similar, alejándose de su familia por razones similares. Le costó al principio, pero al final se sintió más libre. Ahora se siente feliz y con su pareja y su hija. Es interesante ver cómo algunos pueden encontrar paz sin ese entorno, y no siempre es fácil, pero es parte del crecimiento personal. Me ganaste. Mi familia era mormona hasta que tenía 14 años cuando dejamos de ir. Mis padres eran bastante pobres, pero continuaron pagando el diezmo mientras asistíamos porque estaban fuertemente rechazados cuando no lo hacían. Desde que nos fuimos, ha habido una extraña tensión tácita entre mi familia nuclear y nuestros familiares cada vez que hay una familia. Entiendo esa situación. La familia puede ser complicada, especialmente cuando hay diferentes creencias involucradas. Es curioso cómo a veces hay una especie de presión entre los miembros de la familia para seguir ciertas tradiciones. A veces, el ambiente en esas reuniones se siente tenso y es difícil saber cómo abordar esos temas sin crear conflictos. Lo importante es encontrar tu propio camino y mantenerte fiel a ti mismo. Aquí igual. Leí la mitad de la carta del CES una noche y salí a caminar después porque era mucho para asimilar. En un momento jadeé y literalmente pensé, ¿qué pasa si he estado en un culto toda mi vida? Y luego me reí. Porque debes reírte o tienes que llorar. En este punto, he hecho muchos de cada uno, jaja. Me pasó algo parecido una vez. Leí un libro que me hizo cuestionar muchas cosas sobre mis creencias. Después de eso, salí a caminar y me sentí abrumado. Era un momento raro, la mezcla de risa y sorpresa. A veces, la vida te da esas lecciones y solo tienes que manejarlo como puedas. Al final, reír o llorar parece ser la única opción. Me dijeron que el final de los días estaba a la vuelta de la esquina, y necesitaba preparar algo de comida y cosas para cuando Jesús vino,
Porque antes de que Jesús vino la situación geopolítica se había profetizado para dificultar la comida. Entonces mi madre tenía un montón de papas instantáneas en el sótano para cuando Jesús regresó. Mis padres compraron su casa a una familia mormona que se mudaba porque juraron que estaba embrujado. Seguían escuchando ruidos por la noche. Resulta que no estaba perseguido, solo infestado de ratas que se metieron en toda la comida que estaban almacenando cuando Jesús regresó. Y es por eso que nunca se me permitió tener una rata de mascota cuando era niño. Papá juró después de gastar todo ese dinero deshaciéndose de las ratas, no iba a invitarlas a entrar. Eso es algo raro. Imaginarse que la comida era para la vuelta de Jesús y que resultó en ratas. Suena como una broma de mal gusto. Pobre chico, ni una mascota podía tener por eso. A veces, las creencias familiares llevan a situaciones raras. Es curioso cómo algo tan serio se puede mezclar con problemas comunes como las ratas. Al final, tus padres solo querían estar preparados, pero hicieron un desastre en el proceso. Inicialmente me sorprendió leer que fuiste criado sunita, ya que la mayoría de lo que escribiste he escuchado que la gente usaba para describir bahabismo, que pensé que era una rama separada del Islam, como Shia o Sufí. Pero solo lo busqué, y en realidad es una forma de Islam sunita. Aprende algo nuevo todos los días. Es curioso cómo a veces tenemos ideas preconcebidas sobre las cosas. Recuerdo que cuando empecé a estudiar diferentes religiones, pensé que todo era blanco o negro. Me sorprendió descubrir las diferentes interpretaciones y ramas dentro de cada religión. Eso me hizo darme cuenta de que siempre hay más por aprender y que la diversidad es común en cualquier creencia. Nunca deja de ser interesante. Tenía un instructor de artes marciales que comenzó a dirigir esa dirección. Mi esposa y yo éramos los estudiantes más altos de la clase. Renunciamos cuando comenzó a tratar de afirmar el control sobre la vida social de los estudiantes. Mi esposa, que es del sur de básicamente dijo como el infierno, ¿puedes decidir a quién invito a mi casa y estábamos fuera? A veces me pregunto cómo resultó para el resto de ellos. Escuché que trató de forzar un matrimonio abierto a su esposa porque estaba durmiendo con, al menos uno, estudiante, y ella se divorció de él, así que esa parte fue buena. Es una historia interesante. Recuerdo una vez cuando un instructor de artes marciales se volvió un poco demasiado controlador. Mi esposa y yo decidimos salir del lugar cuando empezó a interferir en nuestras vidas sociales. La verdad es que es sorprendente cómo algunas personas cruzan límites. Me pregunto cómo estará la clase ahora que se fue. Al final, parece que muchas veces esas situaciones terminan mal para quienes se quedan. No éramos exactamente cristianos. La iglesia se originó en una iglesia luterana en el este de Islip, Long Island, y de allí de alguna manera se convirtió en un tipo jasídico judío / judío para Jesús. Somos identificados como judíos en lugar de cristianos. Estoy muy bien ahora. No he tenido ningún contacto con el culto en 6 años y he estado libre de cáncer durante el mismo tiempo. Solo dejo que mi antiguo yo muera con el cáncer y comencé de nuevo. Convertirse en la persona que quiero ser día a día. Es interesante cómo la vida puede llevarte por caminos inesperados. Mi amigo tuvo una experiencia religiosa similar y decidió alejarse de ese entorno. Ahora se siente más libre y ha construido su vida de nuevo desde cero. Es un recordatorio de que siempre podemos reinventarnos. Al final, lo importante es ser fiel a uno mismo y seguir adelante. Todos tenemos la capacidad de cambiar y crecer. Lo golpeaste totalmente en la cabeza. Esta es una de esas cosas que es realmente difícil de explicar. Hubo 12 suyos en total y estoy bastante seguro de que este fue el 9º, y fueron 2 días, donde no dormiste y solo comiste 2 piezas de fruta con 8 horas de diferencia. Se llamaba El Yo y Yo y desearía que todavía tuviera el documento de 20 páginas que nos hicieron escribir. Quiero hablar, pero yo quiero unirme y simplemente cosas interminables como esa. Era como si fuera el pensamiento y el yo es el sentimiento o algo así. Recuerdo una vez que hice un taller similar. Pasé 2 días sin dormir, solo comiendo un par de frutas. Teníamos que escribir sobre nuestras emociones y pensamientos. Era confuso, pero también revelador. Hablar de yo y mí me hizo darme cuenta de cómo me sentía en diferentes situaciones. Aunque no tengo el documento de ese ejercicio, a veces aún pienso en lo que aprendí sobre mí. Me quejé absolutamente a la escuela, y aparecí en un artículo en el periódico de las escuelas sobre la discriminación contra las mujeres en tecnología, pero el profesor había estado allí durante más de 40 años y a nadie le importaba. Estuve en el liderazgo de las mujeres en CS Club durante 2 años para tratar de arreglar la cultura, antes de darme cuenta de que mi salud mental era mejor al salir de ese entorno.
Eso es terrible. No puedo creer que eso no se considerara una violación del título 9. Deberías haberlo denunciado como parte del movimiento Almohadilla Meto. También crecí mormón y me fui cuando tenía 18 años. Mi familia todavía es parte de ella, pero son buenas personas, por lo que no tuvieron ningún problema con que me fuera. Simplemente dijeron que encontraré mi propio camino y no lo hice, no religión. La iglesia nunca me obligó a ir a una misión o pagar el 10% de diezmo. Ese tipo de cosas es opcional pero alentada. Escuché que los mormones de Utah son mucho más estrictos, pero casi todos los mormones que conocí de Utah eran raros. Es interesante cómo cada quien vive su fe de manera diferente. Dejar algo que conoces desde pequeño no es fácil, pero parece que tu familia fue comprensiva. Cada persona tiene su camino y eso es lo que importa. A veces, la percepción de las comunidades cambia dependiendo de la región. En tu caso, parece que encontraste lo que buscabas fuera de la religión. Al final, la libertad de elección es lo fundamental. Gracias. Es algo que recogí ir a la iglesia con amigos, había muy poca positividad en nuestra iglesia. Una vez que los himnos se detuvieron y las Biblias salieron, era el momento de tener miedo. Todo el asunto de la religión un poco agria para mí, pero entiendo que no es así para cada iglesia, así que el poder para los que realmente hacen el bien. Y felicitaciones para ti también. A veces la experiencia en la iglesia puede ser muy diferente. Recuerdo cuando fui con un amigo, todo era negativo y lleno de miedo. Eso me hizo perder un poco el gusto por la religión. Pero entiendo que hay lugares que realmente hacen el bien. Así que, cada uno tiene su camino. Es bueno que algunos sigan buscando lo positivo en la fe. La fábrica de conservas de la iglesia los vende. Esas perlas de papa y la chocolate caliente de la iglesia enlatada me hicieron muy emocionado de que Jesús venga, porque luego tuvimos que abrir esas paletas de latas. Solo le pregunto a mis parientes mormones si de alguna manera los obtienen por mí. No estoy seguro de cómo, pero las bolsas de chocolate de la iglesia han sido mi regalo de Navidad de los miembros de mi familia religiosa por un tiempo. Hay una tienda de la iglesia que vende cosas como esos copos de papa y el chocolate caliente enlatado. A mí me emocionaba abrir esas cajas cuando llegaban. Mis familiares mormones siempre me conseguían esas bolsas de chocolate caliente. No sé cómo lo hacían, pero desde hace años son mis regalos de Navidad de ellos. Es una tradición rara, pero me gusta. Crecí pensando que los pentecostales estaban locos porque tenía un amigo al que no se le permitía usar pantalones para la iglesia y había escuchado historias sobre serpientes en el servicio y esas cosas. Pero en la universidad terminé yendo a una iglesia de las Asambleas de Dios, se consideran pentecostales, todo el tiempo porque era la denominación más moderna que encontré. Creo que es la parte sureña la que lo denota como una secta diferente, ¿verdad? Es curioso cómo cambian las perspectivas. Tu amigo con las reglas de la ropa y las historias de serpientes son bastante raras. En la universidad, encontraste una comunidad diferente en la iglesia de las Asambleas de Dios, que se siente más moderna. A veces, las percepciones que tenemos de una fe pueden cambiar cuando vemos algo diferente y reconocemos que no todos son iguales. La diversidad en la religión es interesante. Por supuesto, durante mucho tiempo la he perdonado tan fuerte como fue, al menos para Cedo. Sin embargo, el primer lugar al que me envió es difícil de perdonar, pero entiendo su razonamiento para enviarme inicialmente allí, pero trato de no lo he mencionado en años. También la puse en el infierno de 19 al 22, así que al menos diría que somos bastante jajaja. A veces, las relaciones son complicadas. Es bueno saber que has perdonado a tu amiga, aunque haya pasado algo difícil. La vida puede ser un tira y afloja, y ambos han pasado por mucho. A veces, callar ciertos temas ayuda a seguir adelante. Quizás esa experiencia les ha hecho más fuertes y cercanos. Al final, lo importante es el crecimiento personal y seguir en buenos términos. Como alguien que creció alrededor de mis primos mormones, sí. Supuestamente puedes convertirte en Dios de tu propio planeta. Descubrí esto cuando el primo más cercano a mi edad me lo dijo porque pensó que era genial y estaba preguntando sobre las reglas de ingresar al cielo bajo su fe. Sin embargo, no era un gran problema para ninguno de ellos. Era solo su fe. Esa es la cosa, cuanto más profundo llegas a la jerarquía mormona, más parecido al culto se vuelve, pero la mayoría de los creyentes cotidianos típicos son más o menos lo mismo que muchas otras religiones. Crecer con mis primos mormones fue curioso. Me contaron que puedes convertirte en Dios de tu propio planeta, lo cual sonó raro. Para ellos, no era un gran asunto, solo su fe.
Hay una jerarquía que se siente un poco extraña, pero en general, los creyentes cotidianos son como cualquier otro grupo religioso. Al final, todos buscan lo mismo, respuestas y una comunidad. Leí en alguna parte que la mafia usó esto. Básicamente, Dono Bosso Capo o quien básicamente nunca se presentaría. Siempre harían que alguien más hiciera la introducción. Piénsalo. ¿Cuál de estos suena más creíble? Soy Carlo Gambino. Coloque todas las raquetas de esta hermosa ciudad. Barra inversa Lord, este es Carlo Gambino. Dirige todas las raquetas de esta hermosa ciudad. Si quieres que te tomes en serio, haz que alguien más te presente como alguien para que lo tomen en serio. Editar para agregar a esto, después de leer esto. Siento que esta es la razón por la cual los CEO y los políticos corporativos hacen que sus secretarios o asistentes llamen a otros CEO o políticos en lugar de simplemente llamar directamente. Los pone en una posición para ser introducidos en lugar de hacer la introducción. Ejemplo. Este es el señor Gates llamando desde Microsoft. Barra inversa versus esta es Melissa con Microsoft. Te llamo en nombre del señor Gates. ¿Puedo ponerlo en la línea ahora? Es interesante cómo la presentación puede influir en la percepción que los demás tienen de nosotros. Recuerdo que un amigo siempre decía que la forma en que te presentan puede cambiarlo todo. Cuando alguien importante te presenta, de inmediato ganas respeto. Una vez lo vi en una reunión, su colega lo presentó y la atmósfera cambió por completo. La gente prestaba más atención solo porque alguien más lo había validado. Es un truco sutil pero efectivo. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.